Lucas capítulo 18, versículo 8, la última parte del versículo 8, compartimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Padre, muchas gracias una vez más por darnos esta gran bendición de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque esta palabra ha hecho tan bien a nuestra vida, Señor. Nos ha cambiado, a mí me ha cambiado. Te doy gracias también por esta hora, poder ser el privilegiado para compartir de tu palabra, siendo un siervo inútil, Padre amado, porque sin ti no puedo hacer nada. Solo me dispongo en tus manos como un instrumento de bendición para quienes estamos aquí, también para quienes, Señor, escuchan a través de distintos medios. Gracias, Señor. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Te lo pedimos, te damos gracias también en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Fíjese que esta pregunta de Jesús durante ya varios días ha estado dando vueltas, usted me comprende, en mi cabeza. Jesús está enseñando una parábola que viene desde el versículo 1 de este capítulo y aquí está terminando. No vamos a hablar tanto en sí de la parábola, sino que de esta pregunta que el Señor Jesús está haciendo, que fue lo que leímos hace un momento. ¿Hallará fe en la tierra? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabe qué? Esta pregunta solamente Jesús la deja hecha. No está la respuesta aquí, porque ya el evangelista Lucas, que recopila estas historias, no sigue con el tema. Termina ahí. ¿Hallará fe en la tierra? Es una pregunta para la reflexión. ¿Hallará fe en la tierra? Por lo tanto, debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciéndonos Jesús con esta pregunta? Usted después puede ver los versículos anteriores, la parábola, que es muy interesante. Pero ¿qué es lo que Jesús nos está diciendo? Porque Jesús no responde. Jesús enseña esta parábola y termina haciendo una pregunta. ¿Hallará fe en la tierra? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús nos está anticipando algo. Por eso, vuelvo a decir, es una pregunta, no es una afirmación. Jesús está preguntando eso. ¿Sabe? Podríamos interpretar que Jesús está anunciando una crisis de fe. Una crisis de fe en los últimos tiempos de su regreso. Jesús pregunta si hallará fe. Hallará fe. Cuando venga el Hijo del Hombre, está hablando del mismo. Usted sabe que Hijo de Hombre es uno de los nombres con el cual se identifica a Jesús, Hijo de Hombre, con mayúscula, esas dos H, o Hijo de Dios, ¿no es cierto? Jesús algo nos está anticipando, algo nos está diciendo acerca de la fe. ¿Cómo se puede definir la fe? ¿Cómo se puede describir la fe? La Biblia tiene su definición de fe. La Biblia tiene ejemplos de hombres y mujeres de fe que han quedado sus historias de vida plasmadas en las Sagradas Escrituras. La fe. Si usted ve el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, dedica el capítulo entero para hablar de la fe, pero parte con una definición, con una descripción. Dice ese versículo 1 de Hebreos 11, es pues la fe certeza de lo que se espera. Usted eso lo sabe de memoria seguramente. Y sigue diciendo la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe.
Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. O sea, la fe usted no lo entiende con la razón. O sea, porque se oponen. Usted cree lo que no está viendo, ¿no es cierto? Por eso Jesús en una oportunidad, cuando Tomás estaba medio incrédulo, ¿no es cierto? No, solamente voy a creer cuando yo ponga mi mano ahí, ¿no es cierto? Parte de lo que dijo, las heridas de Jesús. Entonces Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creen. La fe, la fe. Entonces, la fe en la vida del creyente es algo sumamente fundamental, sumamente importante. Sumamente importante. ¿Bien? ¿Sabe por qué es tan importante la fe? Porque en este mismo capítulo 11 de Hebreos, la Biblia nos señala de forma muy clara que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice el versículo 6 del libro de los Hebreos, capítulo 11, de esta carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Lo dice la Escritura. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Ve? A Dios nadie lo ha visto, dice la Escritura. Y sigue diciendo, y que es galardonador de los que le buscan. Esto es tremendo, ¿eh? Hay una promesa acá, más encima. Bien, o sea, fe. La fe es como el combustible que mueve la vida del creyente. Hasta donde a usted le llega la fe, hasta donde a mí me llega la fe, hasta ahí llegamos. ¿Ah? Y si usted está aquí en esta hora, ¿sabe qué? Es porque tiene fe. Usted tiene fe. Por eso ha llegado acá. Porque tiene fe. Tiene fe en el Señor. Otra traducción de este versículo dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe. Por supuesto. ¿Y cómo usted cree que Él existe? A través de la fe. ¿No es cierto? Y sigue diciendo esta traducción, y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿Ah? La traducción Reina Valera dice galardonador. Esta traducción dice recompensa. Mire qué interesante. Si usted busca más de Dios, si usted se interesa en conocer más de Dios, Dios le dice, y Dios nos da una recompensa, un galardón, un premio. Ahora surge una pregunta. Váyame siguiendo, por favor. Jesús preguntó y dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ya hicimos una definición rápida de lo que es la fe. Tan importante la fe que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que nosotros no andamos por vista. ¿Veo o no? Sino que andamos por fe. La Biblia dice, el justo por fe vivirá. Hay hombres como Abraham, que fue conocido como el padre de la fe. Por ahí el apóstol Pablo hace una descripción tan espectacular, me parece que en el capítulo 4 de Romanos, hablando de Abraham, que Abraham, aunque toda la circunstancia, aunque todo su entorno le decía que era imposible que se cumpliera lo que Dios le había dicho, Abraham vivió por fe. Ese hombre creyó. Ese hombre, y dice ahí, en esa porción del libro de los Romanos, el apóstol Pablo, hablándolo de una forma muy espectacular, dice que nunca dejó de creer. Nunca dejó de creer. Entonces, es lindo hablar de fe, pero más lindo es vivir por fe. Más lindo. ¿Ve? Porque nuestra fe determina de una u otra forma lo que hacemos. Nuestra fe, ¿cómo se puede evidenciar? ¿Cómo podemos conocer nuestro nivel de fe? ¿Se lo ha preguntado? ¿Cómo puede ser que
que conozca el nivel de fe que tengo yo. Es interesante. ¿Ah? ¿Cómo puedo pasar por un escáner de fe para saber cuánta fe tengo yo? O le hago otra pregunta. ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está mi fe? ¿Sabe cómo podemos conocer nuestro nivel de fe? Y aquí se pone más interesante todavía esto. Podemos conocer cómo está nuestra fe por nuestras acciones, por nuestras obras. Ahí se va a evidenciar nuestra fe. Mire, observemos lo que dice la carta de Santiago en el capítulo 2, versículo 17, hablando de la fe. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, hay una fe estéril. Pero la propia Biblia dice que esa fe sin obras es muerta. Es bien interesante este capítulo 2, si puede después revíselo, de Santiago. Entonces vaya siguiéndome. Dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Entonces, si nosotros queremos saber, queremos identificar, conocer nuestro nivel de fe, usted no puede separar las obras de la fe. Van de la mano. La fe viva. Mire lo que dice el versículo 26 de este mismo capítulo 2 de Santiago. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aquí está más claro, como lo está diciendo la palabra del Señor, que las obras son como el espíritu de la fe. O sea, si no hay obras, equivale como a un cuerpo muerto. Está el cuerpo, pero no tiene vida. ¿No es cierto? Entonces, está la fe, pero no tiene obras, por lo tanto, esa fe es muerta. Está súper claro. Otra traducción dice, así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Váyase analizando, vayámonos estudiando a nosotros mismos para saber cómo está nuestro nivel de fe. Porque Jesucristo él mismo dijo, dijo, pero, eso es, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Ya tenemos más antecedentes. Conocemos la fe, nuestra fe, por las acciones. Fíjese que surge la pregunta, la interrogante de saber a quién Jesús le está dirigiendo esta palabra. ¿A quién Jesús le está diciendo esto? Pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Fíjese que esa respuesta la tenemos en el versículo 1 de este capítulo 18 de Lucas. Porque Jesús les está enseñando algo a ¿quiénes? A sus discípulos. O sea, esa enseñanza que Jesús está dando que encontramos en este capítulo 18 de Lucas es para la iglesia, no es para el mundo. Jesús, y lo dice claramente el versículo 1 de este capítulo 18 de Lucas, dice que le está enseñando a sus discípulos sobre la necesidad de ¿qué cosa? De orar, de orar. ¿Cuándo? Siempre. Oiga, hay una riqueza en ese versículo 1. Jesús les está enseñando a sus discípulos sobre la necesidad de orar siempre y agrega otro detalle más. Y no desmayar. ¿Ya? Eso es lo que está enseñando Jesús aquí en esta parábola, que nosotros al comienzo leímos la última parte. Les está enseñando sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora, si alguien desmaya en la oración,
¿por qué esa persona desmaya? Por falta de fe. Entonces, ¿sabe qué? La fe es el blanco de ataque del enemigo. La fe del cristiano, la fe del creyente está constantemente amenazada por el enemigo. ¿Por qué? Porque si no tenemos fe, usted ni siquiera viene acá. Si no tenemos fe, no hay acciones. Y se recuerda cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Se acuerda? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pero yo he rogado al Padre. ¿Qué cosa? Que tu fe no falte. Porque la fe iba a ser a lo que le iba a permitir a Pedro volver al propósito por el cual Jesús lo llamó, la fe. Fíjese, la fe estaba amenazada. Pero yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Entonces, atención con esto, porque la fe está siendo amenazada. Fíjese que dentro de lo que leímos en el versículo 6 de Hebreos 11, dice la Escritura que Dios es galardonador de los que lo buscan. Antes de decir eso, habla de la fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y después dice que Dios es galardonador de los que lo buscan. O sea, Dios da recompensa. Dios recompensa. Ahora, ¿usted cree que Dios recompensa? Sí, ¿no es cierto? Creemos que Dios recompensa, pero vamos viendo hasta dónde llega nuestro nivel de fe, porque la fe es lo que justamente Jesús está preguntando si habrá cuando venga, cuando Él venga, la fe. Y fíjese que meditando en esto, uno se encuentra con que usted, o que la gente, más bien dicho, puede depositar la fe en cualquier cosa. Hay gente que deposita la fe en alguna imagen. Hay gente que hace manda. Hay gente que deposita su fe en familiares difuntos. Dice, no, yo sé que mi abuelito me está ayudando. Y murió el abuelito. Yo sé que mi abuelito me está ayudando y que mi abuelito está conmigo. Tiene fe en eso. O sea, una fe mal direccionada. Pero fíjese, y meditando, yo quiero que capture esto, que capturemos esta enseñanza. Porque, por ejemplo, en esta misma ciudad, usted se encuentra, por ejemplo, con gente que está en la madrugada, 4:30, 5 de la mañana, haciendo fila en un banco para poder conseguir un recurso económico. Y usted sabe que acá es así y seguramente es la realidad en muchas otras ciudades. La gente tiene fe. La gente tiene fe que cuando llegue ahí al momento de que abra el banco y que llegue a la ventanilla, va a ver lo que ellos están esperando. Y fíjese que yo comparo y creo que es admirable la fe de esas personas. Porque su fe está puesta en que va a llegar ese momento y van a recibir ese recurso que necesitan. Y fíjese que si contrastamos eso con nuestra vida, a veces esa fe puede llegar a superar la fe nuestra. ¿Por qué hoy día, por ejemplo, muchos pudiendo estar sirviendo al Señor, no lo hacen? No lo hacen. Pudiendo estar congregándose, no lo hacen. Imagínense que hay gente que incluso a veces hasta enferma. Llega el día lunes, por ejemplo, y van a trabajar igual. Sin embargo, si compara usted las cosas y llega a la hora de la reunión, y no, a la reunión no voy. A la reunión no voy. ¿Pero por qué? No, porque estoy engripado. Engripada, me siento enfermo. Entonces, si usted observa eso, esa gente, por ejemplo, que va a hacer la fila del banco, ¿usted cree que si les duele la cabeza o si están engripados, no van? No van. Ellos van. Porque hay un recurso que necesitan y tienen fe que todo va a salir bien. Tienen fe que va a llegar el momento de cobrar y en el banco va a estar la plata.
tienen fe. Entonces fíjese que si hacemos un contraste, esa fe supera la fe que nosotros deberíamos tener en el Señor. Si la Biblia dice que Dios es galardonador de los que lo buscan, entonces ¿por qué nos cuesta tanto a nosotros buscar más de Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto si sabemos que la oración, como dice una frase muy antigua, es la llave de todas las cosas? ¿Por qué cambiamos a veces? Si sabemos que la oración nos puede ayudar a resolver las situaciones que hoy día nos aquejan, ¿por qué no lo hacemos? ¿Y sabe por qué? Haciendo esta pequeña comparativa, porque nos falta fe, porque nuestra fe es baja. ¿Sabe? Durante muchos años se enfatizó en el castigo de Dios y había como un evangelio del terror. Ahora, yo digo, la Biblia nos habla claramente de que Dios recompensa. Usted leyó junto conmigo, compartimos ese versículo 6 de Hebreos 11 que dice que Dios es galardonador de los que lo buscan. Entonces usted puede estar atravesando a lo mejor un momento difícil. Quizás no está 100% sanito, 100% sanita. Pero si usted dice, no, a ver, pero yo tengo que ir. Yo tengo que congregarme. Y eso era, fíjese, como un patrón en cristianos de no hace muchos años. Que si había alguno de sus hijos enfermo, ellos decían, no, hijo, vaya a arreglarse nomás, porque vamos a ir a la iglesia, porque ahí Dios lo va a sanar. ¿Qué era lo que mueve eso? La fe. ¿Qué era lo que mueve eso? De gente que, por ejemplo, que sus trabajos a lo mejor no le permitían llegar a la hora. Y había gente, yo me recuerdo, que llegaba a la mitad o al final de la reunión, pero llegaban. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían fe que llegando ahí iban a ser bendecidos. Yo le pregunto, ¿será así? ¿Usted cree que si usted y yo nos esforzamos por servir al Señor, nos estiramos por servir al Señor, el Señor nos va a recompensar? ¿Sabe? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por eso, hoy día nosotros tenemos que hacernos esta pregunta. Porque si usted se fija, parece que la iglesia hoy día justamente está teniendo un problema de fe. Si no, revise. Cuando se invita a una reunión de oración, en cualquier congregación, ¿qué pasa? Un par de hermanos nomás, algunos hermanos. Pero invite, no sé, a la celebración del día de... Y vienen los hermanos, hasta hermanos que no han venido, hermanas, por un tiempo, vienen ese día. Entonces, ¿dónde está el problema? Si yo sé que si voy a orar, yo sé que si yo me estiro y voy, pero por mi amor por el Señor, por mi devoción por el Señor, voy a tener un tiempo de oración junto con mis hermanos en la fe. Yo sé que Dios me va a bendecir. ¿Por qué nos cuesta hacerlo? Cada uno examínese. Pueden haber distintas realidades, pero fíjese cómo el mundo hoy a nosotros nos enseña y nos da clase en algunos aspectos de fe. En esta misma ciudad nosotros encontramos gente que sea invierno o verano, hacen pareciera interminables filas para buscar un beneficio. Y eso le da clase hoy día a la iglesia en cierta forma. Ellos van a buscar un beneficio económico. Pero usted y yo hemos, por ejemplo, venido aquí hoy a agradecer, a retribuir y sabemos que nos vamos a ir bendecidos. La fe nos trajo hasta aquí. Ahora yo le pregunto, ¿qué pasa si en nuestra vida hoy, a partir de hoy, hubiese un incremento de fe? ¿Seguiríamos siendo los mismos? ¿Seguiría nuestra vida siendo igual? Si nos pegamos a un estirón en la fe, seguramente comenzaríamos a hacer cosas que son distintas. Porque Dios tiene recompensa. Tiene recompensa. Y nosotros creemos eso, pero como que nos cuesta
como que nos cuesta llevarlo a la práctica. Yo voy a ir porque yo sé que Dios me va a recompensar. Yo voy a comenzar a tener una vida más intensa de oración. Voy a comenzar a estudiar más la palabra del Señor, porque me dice la Escritura, es su palabra, de que Dios es galardonador de los que lo buscan. Ahora, ¿dónde está el problema? Que tenemos muchas veces la intención, que estamos desafiados a hacerlo. ¿Dónde está el problema? ¿Sabe qué? En la fe. La fe es el combustible. Hasta donde llega nuestra fe, hasta ahí llegamos nosotros. Por eso, probablemente lo que usted y yo necesitamos hoy es decirle al Señor, como le dijeron esos hombres: Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. ¿Ve? El Señor tiene recompensa. ¿Sabe lo que es la recompensa? Lo que se recibe como justo pago por algún acto o servicio positivo. ¿Ve? Y el Señor es justo. Y el Señor lo dice esto en distintas partes de la palabra. Ya leímos Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero también usted puede leer uno de los últimos versículos de las Sagradas Escrituras, Apocalipsis 22:12. Jesús diciendo: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Recompensa. La recompensa, recompensar. Mire lo que dice el diccionario de la palabra con respecto a la palabra recompensar. Dice retribuir o remunerar un servicio, premiar un beneficio, favor, virtud, mérito. Recuérdese. Pero, dijo Jesús, enseñando la historia que dice Jesús de una mujer viuda. Seguramente una mujer que no tenía grandes posesiones económicas, que iba de forma reiterada a hablar con ese juez y a decirle que le hiciera justicia. Y Jesús dice, un juez que no temía a Dios ni a hombre. Entonces iba la viuda, iba la viuda, iba la viuda, iba la viuda. Yo le pregunto, ¿qué era lo que movía a la viuda? La fe. Iba la viuda, iba la viuda. ¿Sabe lo que hizo la viuda? Lo terminó sacando por cansancio. Ya la viuda iba a comenzar ya para este juez injusto, que no temía a Dios ni a hombre, a ser molesta. Jesús enseña eso y termina esta parábola diciendo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Hallará fe el Señor en nosotros hoy? Mire lo que dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Lo dice la Escritura, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Se da cuenta? Señor va a premiar, va a galardonar cada una de las cosas que nosotros hagamos. Pero ¿qué puede ser lo que hoy día nos está limitando? ¿Qué puede ser hoy día lo que nos está trabando? ¿Qué puede ser lo que no nos permite a nosotros? Esas buenas ideas que nos llegan. No, yo quiero estirarme. No, si yo quiero servir al Señor bien. No, si, ¿sabe dónde está el problema? En la fe. En la fe. Y permítame repetirle porque me llega profundamente. Admiro a esa gente que va de madrugada, haga frío o haga calor, para conseguir una buena posición, para conseguir un buen lugar, para que lo atiendan temprano, para conseguir atención, asegurar atención. Están dispuestos a sacrificar parte de su descanso con la finalidad de conseguir un bien económico. ¿No cree usted que nosotros, como la iglesia del Señor, no deberíamos también empezar a clamar más a Dios?
No deberíamos empezar a decirle al Señor, wow, Señor, ya sé lo que me estás diciendo, necesito fe, pero desde el día de hoy yo te pido, Señor, auméntame la fe. Usted que está probablemente orando, usted que tiene una petición delante del Señor, pero a lo mejor ya está bajando los brazos, diciendo, no, pero estoy orando, llevo cierto tiempo orando y no sé si tiene sentido seguirlo haciendo. ¿Sabe? A partir de hoy, no, Señor, no, ya sé. Tú nos enseñaste acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, Señor, yo te pido que mi fe no desfallezca. Y usted puede también hacer ejercicio de fe. Si la fe puede ir aumentando, hay formas de aumentar la fe. Por eso los discípulos le dijeron, aumentanos la fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces usted se mete más en la palabra, que nos cuesta, es cierto, pero usted se mete más en la palabra, no lectura, estudio. Usted se mete más en la palabra, usted se va a dar cuenta que ese es un ejercicio de fe y su fe va a comenzar a aumentar porque se está metiendo más en la palabra. Júntese con gente de fe. Ve que hay gente que tiene fe, que está pasando situaciones difíciles y todo, pero usted habla con ellos y usted sale más fortalecido que lo que estaba antes porque lo escuchó y le dice, no, yo sé que el Señor está conmigo porque su palabra dice que no me dejará, no me desamparará. Uno se junta con gente de fe y como que le inyectan fe. ¿Ve? Es bueno. ¿Ve? Hacer ejercicio de fe. Comience a hacer acciones que ejerciten esa fe. Digo, si nosotros sabemos de que Dios es dueño de todas las cosas, la pregunta es ¿por qué muchas veces al Señor le damos miseria? Si usted sabe que el Señor es dueño de todo, ¿por qué no le dedica más tiempo a las cosas de Dios? ¿Por qué no dedica más recursos al servicio del Señor o ayudar a otros? ¿Ve que ahí se ejercita la fe? Muchos tenemos ejercicio de fe casi todos los días. Cuando usted tiene que a lo mejor abrir su billetera y empieza, ¿no? Que sí, que no sé qué, no sé cuánto. Ejercite la fe, vaya creciendo. Si usted cree en lo que dice la palabra, se da cuenta que ahí se muestra también nuestra fe. Si Dios es prioridad, entonces eso se nota en lo que uno va haciendo. Recuerde, no se separan las acciones de la fe. Y no se trata de hacer obras por hacer obras, no, sino que obras que señalen esa fe que usted y yo estamos ejercitando. ¿Ve? Honrar al Señor, obedecer al Señor también es un ejercicio de fe, vivir en obediencia. Por eso considero que el llamado que Dios nos está haciendo hoy es muy claro, es muy claro. Necesitamos examinarnos cada uno. Llevarnos esta palabra, esta pregunta de Jesús, pero para el análisis personal, Señor, ¿cómo está mi fe? Si vienes hoy por mí, ¿hallaría fe en mí? Pero no una fe con la cual yo me sienta cómodo, sino una fe que honre al Señor. ¿Hallaría fe en mí, Señor? Si hoy día vienes por mí, hallaría fe. Me estoy moviendo en fe, doy pasos de fe, creo en la palabra del Señor y como creo y tengo fe, me movilizo a tener una vida que honre al Señor, una vida de obediencia a Dios. Termino. Recuerde, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Padre, muchas gracias por esta tu palabra. Te honramos, Señor, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque es tu palabra la que nunca vuelve vacía. Señor, necesitamos, como tu iglesia en medio de estos tiempos, tener más fe. Sí, Señor, porque una persona de fe se nota en cada una de las cosas que hace. Necesitamos, Señor, ser personas de fe. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Como dijo ese varón, reconociendo su limitación, dijo, ayuda mi incredulidad. Señor, ayúdanos
para que nuestra fe crezca, Señor, y cuando tú vengas, ya sea por nosotros, por tu iglesia, haya fe. Por eso, Jesús, tú preguntaste, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, porque esa mujer, Señor, que está relatada en esta parábola es una imagen de la iglesia. Es una mujer necesitada. Es una mujer, Señor, que su fe era el combustible para ir de forma constante donde ese juez, porque su fe le decía que ella iba a recibir una respuesta. Padre, yo te pido, por favor, que nos ayudes. Porque, Señor, nosotros hoy día también necesitamos más fe, crecer en fe, movernos en fe, vivir por la fe. Glorioso Espíritu Santo, en tus manos estamos, Padre, para que tú, como el mejor de los cirujanos, el que conoce, Señor, nuestro corazón, nuestro nivel de fe, nos ayude para que ese nivel crezca. Te lo pido y te doy gracias por tu palabra, mi Rey, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor.